Bueno, vamos a estar viendo en este capítulo 3 de la resolución de los recursos de amparo constitucional y sus efectos. El artículo 53 dice así: la sala, o en su caso la sección, al conocer del fondo del asunto, pronunciará en su sentencia alguno de estos fallos: A. Otorgamiento de amparo, o B. Denegación de amparo. Artículo 54. Cuando la sala, o en su caso la sección, conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales. Artículo 55. Punto 1. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o alguno de los pronunciamientos siguientes: A. Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos. B. Reconocimiento del derecho a libertad pública de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. C. Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para la conservación o para su conservación. 2. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la sala o en su caso la sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y siguientes. Artículo 56. Punto 1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados. 2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la sala o la sección, en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión total o parcial de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona. 3. Asimismo, la sala o sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que por su naturaleza puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad. Punto 4. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por un plazo común que no excederá de 3 días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la sala o la sección lo creyera necesario. La sala o sección podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiera seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero a la constitución de caución suficiente para responder de los daños o perjuicios que pudieran originarse. Punto 5. La sala o sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieran originarse. Su fijación y determinación podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia. 6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales
podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de 5 días desde su notificación por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La sala o la sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno. Artículo 57. La suspensión o su denegación puede ser modificada durante el curso del juicio de amparo constitucional, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensión. Artículo 58. 1. Serán competentes para resolver sobre las peticiones de indemnización de los daños causados como consecuencia de la concesión o denegación de la suspensión los jueces o tribunales a cuya disposición se pondrán las fianzas constituidas. 2. Las peticiones de indemnización que se sustanciarán por el trámite de los incidentes deberán presentarse dentro del plazo de 1 año a partir de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, vamos a cambiar ya el título. Ahora es de los conflictos constitucionales. Y en el capítulo primero habla de las disposiciones generales. Comienza con el artículo 59 y dice así en su punto 1. El Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los estatutos de autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las comunidades autónomas y que opongan a. Al Estado con una o más comunidades autónomas, b. A 2 o más comunidades autónomas entre sí, c. Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, al Senado o el Consejo General del Poder Judicial o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí. Punto 2. El Tribunal Constitucional entenderá también de los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una comunidad autónoma. Bien. Vamos con el capítulo 2, que dice así. Va de los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas o de éstas entre sí. Artículo 60. Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una comunidad autónoma o a éstas entre sí podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas en la forma que determinen los artículos siguientes. Los conflictos negativos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas. Artículo 61. En el 1 dice: pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las comunidades autónomas o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos. 2. Cuando se plantease un conflicto de los mencionados en el artículo anterior, con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier tribunal, éste suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto constitucional. 3. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos. Vamos a ver la sección primera, que habla de conflictos positivos. Los conflictos positivos, dice el artículo 62, que cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una comunidad autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución
en los estatutos o en las leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de 2 meses, el conflicto de competencia o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo siguiente. Todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artículo 161.2 de la Constitución con los efectos correspondientes. Artículo 63. El punto 1 dice: cuando el órgano ejecutivo superior de una comunidad autónoma considerase que una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los estatutos o en las leyes correspondientes, y siempre que afecte a su propio ámbito, requerirá a aquella o a éste para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o acto en cuestión. Apartado 2. El requerimiento de incompetencia podrá formularse dentro de los 2 meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto que se entiendan viciados de incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicación, y se dirigirá directamente al Gobierno o al órgano ejecutivo superior de la otra comunidad autónoma, dando cuenta igualmente al Gobierno en este caso. 3. En el requerimiento se especificarán con claridad los preceptos de la disposición o los puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia, así como las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulte. ¿Vale? Vamos a seguir con el punto 4, que dice que el órgano requerido, si estima fundado el requerimiento, deberá atenderlo en el plazo máximo de 1 mes, a partir de su recepción, comunicándolo así al requiriente y al Gobierno, si éste no actuara en tal condición. Si no lo estima fundado, deberá igualmente rechazarlo dentro del mismo plazo, a cuyo término se entenderán en todo caso rechazados los requerimientos no atendidos. 5. Dentro del mes siguiente a la notificación del rechazo o al término del plazo a que se refiere el apartado anterior, el órgano requiriente, si no ha obtenido satisfacción, podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, certificando el cumplimiento infructuoso del trámite de requerimiento y alegando los fundamentos jurídicos en que éste se apoya. Vamos con el artículo 64. En su punto 1 dice: en el término de 10 días, el tribunal comunicará al Gobierno u órgano autonómico correspondiente la iniciación del conflicto, señalándose plazo, que en ningún caso será mayor de 20 días, para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. 2. Si el conflicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisión por la comunidad autónoma y con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, su formalización comunicada por el Tribunal suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiese dado origen al conflicto. 3. En los restantes supuestos, el órgano que formalice el conflicto podrá solicitar del tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación. El tribunal acordará o denegará libremente la suspensión solicitada. 4. El planteamiento de conflicto iniciado por el Gobierno y, en su caso, el auto del tribunal por el que se acuerde la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto, serán notificados a los interesados y publicados en el correspondiente diario oficial por el propio tribunal. Artículo 65. Punto 1. El tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones
juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro de los 15 días siguientes al término del plazo de las alegaciones o del que en su caso se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas. Punto 2. En el caso previsto en el número 2 del artículo anterior, si la sentencia no se produjera dentro de los 5 meses desde la iniciación del conflicto, el tribunal deberá resolver dentro de este plazo, por auto motivado, acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión del acto, resolución o disposición impugnados de incompetencia por el Gobierno. Artículo 66. La sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará en su caso la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieran viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma. Artículo 67. Si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una ley o norma con rango de ley, el conflicto de competencia se tramitará desde su inicio, o en su caso, desde que en defensa de la competencia ejercida se invocare la existencia de la norma legal habilitante, en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad. La sección segunda y sucesivo lo vamos a estar viendo en el siguiente vídeo. Un saludo.